Hola, hello. Bienvenidos a otro episodio. En este episodio nos vamos a ir a la parte noroeste del país de Inglaterra. Este caso es uno de los crímenes más impactantes y perturbadores que ha sucedido en el Reino Unido. Sacudió no solo a Inglaterra, sino al mundo entero. Se convirtió en un símbolo de la pérdida de la inocencia. Este caso menciona menores de edad. Los detalles son verdaderamente perturbadores. Se le recomienda discreción. Yo soy Jackie Fileto y esto es Crímenes en el Oeste. Era febrero 12 de 1993, cuando James Bulger caminaba con su mamá, Denise, en un centro comercial llamado New Strand en Bootle, Liverpool. James, en ese entonces, era su único hijo. Ese día entraron a varias tiendas antes de entrar a una carnicería llamada A.R. Tim's Butchers. Alrededor de las 3:40 p.m., mientras Denise pagaba, soltó brevemente la mano de James. Costó solamente esos segundos cuando ella estaba pagando para que James se retirara de donde ella. Al darse cuenta que su hijo ya no estaba, Denise rápidamente se preocupó porque James todavía estaba muy joven. Pero trató de calmarse pensando que a lo mejor simplemente caminó unos cuantos pasos, que no estaba muy lejos. Lo buscó por las tiendas cercanas, preguntó a los empleados, pero nada. Esa preocupación se empezó a volver a pánico. El centro comercial fue alertado y se inició una búsqueda. Cerraron las puertas para evitar que ninguna persona saliera del lugar, para evitar que James saliera del centro comercial en sí, pero no hubo ningún rastro de James en ese entonces. Aproximadamente a las 4:15 p.m., Denise avisó a las autoridades sobre la desaparición de su hijo. Al llegar, ellos tomaron esto muy en serio, tan en serio que fue pronunciado como desaparecido ese mismo día. En el 93 las cámaras no eran HD, pero sí habían cámaras. Ellos pudieron lograr ver que dos personas caminaban de la mano de James. Parecía ser que dos adolescentes eran los que estaban con él. Los tres parecían tranquilos. No parecía ser que se lo llevaban a fuerzas ni que era estilo secuestro, nada así. Esa misma noche todo el país ya sabía de la desaparición, pues estuvo en la radio, que en ese entonces era lo más común, al igual que las noticias en el televisor. Para el siguiente día, el país entero había mirado las imágenes de estos dos con James de la mano. Ellos pensaron que como James había desaparecido con dos adolescentes, iba a aparecer pronto. No estuvieron tan preocupados porque no se trataba de ningún asesino en serie, ni siquiera se trataba de un adulto, sino que de dos adolescentes que se habían llevado a otro niño. A lo mejor para jugar o porque pensaron que él estaba desaparecido y lo estaban ayudando a encontrar a su mamá en el centro comercial. A lo mejor salieron del centro con buenas intenciones. Había pensamientos positivos. Pero en febrero 14 de 1993, dos niños mayores de 13 y 14 años estaban jugando cerca de las vías del tren cuando miraron lo que parecía ser un muñeco en el área de Walton, en Merseyside, Inglaterra. Al acercarse se dieron cuenta que era lo contrario a eso. Ellos inmediatamente lo reportaron a las autoridades. Este niño era James y fue encontrado sin vida. La policía notó rápidamente golpes que no parecían ser relacionados con un impacto de tren. La ropa de James tenía pintura azul que no tenía nada que ver con el tren, y también encontraron una barra de metal pesada cerca del cuerpo con sangre. Algo que también fue referencia para los policías era que parte de la ropa de James fue removida o manipulada, todo para que pareciera que esto fue un accidente ferroviario, o sea, un accidente causado por un tren. La muerte de James fue clasificada como asesinato, basado en la información de la autopsia que confirmó que no era ningún accidente. La autopsia encontró que James había sufrido múltiples fracturas en el cráneo. Hubo al menos 10 fracturas diferentes.
y tenía 42 heridas externas provocadas por golpes de diferentes objetos. Se determinó que algunas lesiones ocurrieron cuando James ya no seguía con vida. El patólogo no pudo determinar cuál de todos estos golpes fueron la causa de muerte, pero concluyó que fue una combinación de lesiones en la cabeza. La policía pudo obtener más de 100 pistas que hicieron que dieran con dos adolescentes en particular. Muchas de las pistas reconocieron la ropa escolar que ellos llevaban. Una vecina reportó que vio a los niños jugando cerca de las vías del tren ese mismo día. Sí hubo gente que vieron a estos dos sospechosos maltratar a James rumbo a las vías, pero ellos decían que James estaba bien, o que era su hermano, o que lo estaban llevando a donde su mamá. Aunque lo miraban llorar, ninguno de ellos le habló a la policía ni intervino más de preguntar si se encontraba bien. Ninguna de estas personas en ese entonces supo que se trataba de un secuestro y que James era alguien que fue reportado como desaparecido. Así es como dieron con John Venables y Robert Thompson. Detectives del Departamento de Policía Merseyside pudo entrevistar a la mamá de John, quien cooperó completamente. Ella no sabía en ese entonces que su hijo John había fallado intencionalmente de la escuela, o sea que se había ido de pinta. Lo que sabía era que llegó tarde la noche del viernes, que sus pantalones y chamarra estaban sucios y que estaban llenos de pintura azul. John le dijo a su mamá que estaban sucios porque estaban jugando cerca de garajes o cocheros, y también le dijo que se había peleado. Ella notó ese día que su hijo estaba distanciado y callado, algo no normal para él. Al querer colectar la evidencia, se dieron cuenta que ella ya había lavado esa ropa. La mamá de Robert no les pudo dar tanta información, aunque sea ninguna que sea pública. Se sabe que no quiso reconocer que su hijo le había hecho daño a otro niño, pero sí cooperó con los detectives de la mejor manera que pudo. Para los detectives, lo que más le fue difícil entender era cómo los adolescentes pudieron haberle hecho tanto daño a otra persona. En la primera visita con ellos, se dieron cuenta que no se trataba de adolescentes como ellos pensaron, sino que de niños de tan solo 10 años. Y para mí, poder captar que eran niños tampoco no es fácil. Imagínense ellos teniéndolos enfrente, escuchando voces que ni siquiera se han terminado de desarrollar. Lo que ellos querían saber no era si John y Robert entendían lo que hicieron, sino que si entendían la gravedad de lo que hicieron, si sabían en sí el significado de lo que habían hecho. No les niego que yo pensé que a lo mejor era simplemente un accidente donde ellos jugaron muy fuerte y salió todo de control, pero eso no fue así. Los detalles se los voy a dejar hasta el final para que sepan dónde parar de escuchar si es que creen que no pueden escuchar detalles sobre cómo dos niños de tan solo 10 años asesinaron a otro niño. Los detectives fueron un poco bruscos con John y Robert, pero fue necesario porque los detectives entendieron que John y Robert sí sabían lo que habían hecho. Es más, parecía que estaban hablando con adultos que simplemente tenían voz de niños. Como adultos hablaban claramente y con detalle y ocultaban información para alejarse de la situación en la que estaban. Pero como niños se culpaban uno al otro para no meterse en problemas y trataban de chantajear a sus padres y a los detectives. En mis notas del show les voy a dejar un enlace donde se escuchan algunas de las entrevistas de John y Robert. No voy a poner las grabaciones esta vez porque son niños y la verdad para mí son un poco fuertes escuchar. John y Robert fueron analizados por psicólogos quienes después dijeron que los dos no comprendían totalmente la gravedad de sus actos, pero sí sabían que lo que hacían estaba mal. Lo sabían porque intentaron encubrirlo, mas aparte, James no fue su primera opción, entre comillas. Antes de él trataron de llevarse a otro niño, pero no pudieron. Al momento de sentenciarlos, fueron encontrados culpables de asesinato de James Boger. La evidencia encontrada fue sangre en los zapatos de John y Robert. ADN confirmó que esta era sangre de James. Al igual que la confesión, fueron usados en su contra.
Para entonces ya tenían 11 años, pero de todos modos fueron culpados como menores de edad. Al principio, el juez del juicio recomendó 8 años. Después se aumentó a 10 años debido a la presión pública y política. Después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dijo que el gobierno no podía influir en las sentencias de menores, así que se regresó a 8 años. El juez los nombró como peligrosos y capaces de maldad inhumana. Fueron sentenciados a tiempo indefinido en centros de detención juvenil. Aunque es indefinido, es solamente hasta que sean mayor de edad. Así que ellos fueron liberados en el 2001 a la edad de 18 años. A John y Robert se les otorgó nuevas identidades y están protegidos por una orden de anonimato de por vida. En el Reino Unido, tratar de revelar sus identidades es ilegal. Los dos van a tener supervisión constante y si fallan alguna condición pueden ser llevados a prisión de nuevo. Robert en sí ha mantenido un perfil bajo y según no ha regresado a la cárcel. Sin embargo, no es lo mismo con John. John, por el otro lado, fue detenido 2 veces más. Una vez en febrero del 2010 por posesión de imágenes de abuso infantil, donde fue condenado a 2 años. En su posesión se encontró un manual para abusadores de niños. Y de nuevo en julio del 2017, otra vez por posesión de imágenes de abuso infantil, pero esta vez también por distribución de material de abuso infantil. Durante el juicio se reveló que habían imágenes desde el 2008 usando su nueva identidad. Su identidad no fue revelada por la orden de anonimato, pero aunque para el público ellos tienen nuevas identidades, para la ley son la misma persona, así que esta información se pudo confirmar. Esta vez fue sentenciado a 40 meses de prisión, o sea 3 años y 4 meses. En el 2020 fue negado libertad condicional. Y en el 2023 el gobierno del Reino Unido bloqueó directamente una nueva audiencia de libertad condicional, argumentando que John aún era un peligro grave para la sociedad. Han pasado más de 3 años y 4 meses, pues fue condenado en el 2017, pero por ahora todavía se encuentra preso. El público ha tenido peticiones para revocar el anonimato de John y Robert, para saber quiénes son ahora, pero el Reino Unido lo ha negado. Estos 2 niños posiblemente son los niños más odiados del Reino Unido, y más ahora de adultos, especialmente John. Hay varias personas que públicamente dicen que si se enteran quiénes son, es probable que John y Robert sean asesinados. Lo que la gente quiere en verdad es que paguen, ya que ellos no estuvieron presos en una cárcel, sino que estuvieron en un centro de detención juvenil de alta seguridad en Inglaterra. La gente piensa que por eso John no cambió, pues a los 16 años ya podían salir del centro a convivir con gente limitada afuera. El público piensa que en sí no cumplieron con una condena de verdad. Entiendo que en veces estos programas sí funcionan, pero esto fue muy, muy grave. Se requería un poco más en mi opinión. Según, John le preguntaba a su mamá si James iba a estar en el tribunal, pero James ya había muerto. Y luego decía que James estaba creciendo adentro de él, demostrando trauma que claramente tuvo que ser tratada. Aquí les voy a contar los hechos. Por favor sigan con bastante discreción, especialmente porque no solo se trata de 2 niños de 10 años, sino también de un niño que asesinaron que tan solo tenía 2 años de edad. Si no creen poder escuchar, está completamente bien. Gracias por escuchar hasta aquí, por seguirme y compartir. Comenten para saludos en uno de mis episodios. Nos vemos en la próxima historia de Crímenes en el Oeste. Esta parte no se la recomiendo a menores de edad. John y Robert entraron al centro comercial New Strand y trataron de llevarse a un niño, pero fallaron. Entonces miraron a James con su mamá
y miraron como él se alejó de ella un poco, así que le hablaron y él fue hacia ellos. Por 2 horas caminaron más de 3 kilómetros, alrededor de 1.8 millas. Pasaron calles, parques, tiendas y zonas industriales. Lo llevaron a un canal y le dijeron que mirara para abajo, pero James se negó. Ellos querían que se cayera para que se hundiera. Al no poder, lo llevaron a unas vías del tren y lo empezaron a golpear y maltratar. Le empezaron a tirar ladrillos. John, en una de las entrevistas con el detective, dijo que James no se caía, y Robert dijo que John le gritaba a James, "Stay down", o sea, mantente en el piso. Le pegaron con piedras y con un objeto de metal que pesaba más de 10 kilos, o sea, 22 libras. Le aventaron pintura azul a uno de los ojos de James que se habían robado también ese día. Hubo evidencia que Robert sí tuvo que ver con su muerte por los zapatos, aunque siempre lo negó. James tenía marcas en su cara que coincidían con zapatos de Robert, o sea que lo patearon también varias veces. Según le pusieron baterías o pilas en la boca, y por propósitos de protección y sensibilidad a su familia, no se sabe si hubo pilas insertadas en otras partes del cuerpo. Luego le quitaron su ropa a James y lo pusieron en las vías del tren para que pareciera accidente. Como el tren pasaba cada 2 horas, lo que ellos querían sí ocurrió. El tren pasó, partiendo a James a la mitad. Así fue como fue encontrado este niñito de 2 años. A veces nos preguntamos qué significa la palabra maldad. En el caso de James, la maldad es John Venables y Robert Thompson. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.